Si hiciéramos un viaje de las zonas circumpolares a las zonas tórridas o tropicales, es decir, de las zonas muy frías del planeta a las zonas muy calientes, deberíamos de recorrer al menos 5,000 kilómetros. Sin embargo, en México podemos hacer un recorrido semejante, desde los mares tropicales hasta las altas cumbres nevadas, en menos de 100 kilómetros. Acompáñenme a un fabuloso viaje desde las cumbres nevadas hasta los mares tropicales, pasando por bosques de pino, bosques de encino, bosques mesófilos de montaña, selvas tropicales, hasta los arrecifes coralinos bajo el mar. ¿Cómo es posible que en menos de 100 kilómetros de distancia se pueda ir desde un paisaje con nieve y hielo hasta una selva tropical, húmeda y caliente? La explicación es muy sencilla. Entre las calientes costas mexicanas del Golfo de México y algunas zonas nevadas, efectivamente, existen tan solo unos 100 kilómetros. Pero las altitudes cambian drásticamente. En esos escasos 100 kilómetros podemos ir desde el nivel del mar hasta más de 4,000 metros de altura e incluso más, hasta los 5,640 en el punto más alto, en este caso el pico de Orizaba o Citlaltépetl. Curiosamente, entre la cima más alta de México y el mar hay solo 107 kilómetros de distancia. Los cambios de temperatura drásticos están relacionados con la altitud. Entre más alto se suba, más baja la temperatura. En general, la temperatura baja 1 grado centígrado cada 154 metros hacia arriba. Todo esto se debe a la densidad del aire. A nivel del mar, el aire es más denso y este aire pesado retiene el calor fácilmente. Pero conforme se sube por las montañas, las moléculas del aire están más separadas y por ello retienen menos el calor. En el caso de México Central, arriba de los 4,000 metros, prevalecen las nieves eternas. Sin embargo, en los últimos años y en lo que va de este siglo, los glaciares de las montañas se han visto afectados por el calentamiento global. Y partes que habían estado permanentemente cubiertas de nieve e incluso hielo, hoy con frecuencia están desnudas. El Nevado de Toluca es único y muy especial. Posee un cráter en el cual existen 2 lagunas, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. México Central está atravesado por el eje neovolcánico transversal. Esta cadena montañosa recorre el centro de México de este a oeste. En la parte oeste se encuentra la Sierra Madre Occidental y en la este u oriental se topa con la Sierra Madre Oriental. Aquí se encuentran altas montañas y todos los gradientes de altitud, por lo cual es una zona de múltiple orografía, paisajes y ecosistemas. El Popocatépetl es uno de los volcanes más emblemáticos de México. Su actividad volcánica está activa y con frecuencia exhala vapores y cenizas. En ocasiones avienta rocas y es peligroso acercarse. Aquí hay rastros de ello. En esta ladera a gran altura hay un pequeño cráter de impacto, es decir, de una roca que salió expelida del volcán y que cayó aquí, dejando el hoyo y rebotando cuesta más abajo. Bajando un poco de la zona de nieve, supuestamente perpetua, encontramos un ecosistema denominado páramo de altura. Aquí, los árboles son muy raros. Los pastos dominan en estos lugares, conjuntamente con musgos y líquenes. Están bien adaptados al frío intenso, al viento y con frecuencia se cubren de nieve o hielo. Las últimas plantas que llegan a estas alturas pasando los 4,000 metros
son los pastos y los musgos. Estos últimos pueden remontar su linaje a las primeras plantas que hubo en el planeta y se aferran a la existencia, a las rocas y a lugares muy húmedos. Aquí en el Popocatépetl hay una gran zona de páramo de altura con pastos llamados zacatones, los cuales proporcionan un nombre alternativo a este ecosistema. En México se le llama zacatonal. Los zacatonales de las grandes alturas se van mezclando poco más abajo con los primeros pinos de altura, o Pinus hardweri, pinos muy comunes en zonas muy altas de México y Centroamérica. Aquí se crea una zona de transición entre páramos de altura y los bosques de coníferas. Conforme vayamos bajando, el bosque irá dominando sobre el pastizal. En estos páramos de altura pareciera que no hay reptiles. Sin embargo, entre los zacatones habitan las víboras de cascabel de montaña, la especie Crotalus triceriatus, por lo que puede ser peligroso caminar entre los pastos altos sin cuidado. Pero más curioso aún es el hecho de que a estas alturas y frías zonas en donde el agua se congela con frecuencia existan anfibios, como las ranas de pliegues o Hyla plicata, ranita endémica de las zonas montañosas altas del centro de México. Después de observarla, devolvemos cuidadosamente a la ranita a su frío hábitat. Un volcán vecino del Popocatépetl y mucho más antiguo es el Iztaccíhuatl, con 5.286 metros de altura, aunque por el momento se encuentra cubierto de neblina. Una planta que vive en las altas montañas del centro de México es el cardo de los volcanes o Cirsium nivale. Es endémico de la cordillera del eje neovolcánico transversal. Las coníferas son un amplio grupo o taxón de árboles muy antiguos de la clase taxonómica llamada Pinopsida o coniferofitas o simplemente coníferas. Existen desde hace más de 300 millones de años y dominaron el planeta hasta hace unos 60 millones de años. Hasta que las plantas con flores recién llegadas en ese momento se diversificaron y ocuparon casi todo el planeta. Sin embargo, las coníferas han sobrevivido y perdurado, formando grandes bosques, generalmente en zonas frías. El nombre de coníferas proviene de sus estructuras reproductivas llamadas conos o coloquialmente piñas. De aquí, de estos conos, salen las semillas de estos árboles. Aunque en México existen 94 especies de coníferas, aquí en el país a todas les llaman popularmente pinos. Aunque desde el punto de vista científico, dentro de las coníferas hay un grupo u orden llamado específicamente pinales, en donde entran los pinos verdaderos, al menos taxonómicamente hablando. La mayoría de las coníferas están bien adaptadas a los cambios bruscos de temperatura y en muchos lugares suelen estar cubiertas de nieve, al menos durante unos días al año. Las hojas en forma de agujas de muchas coníferas se denominan acículas. Estas estructuras les permiten soportar mejor el frío y la nieve, pues ofrecen una menor superficie corporal a los ambientes helados. Las coníferas nunca pierden sus hojas durante el transcurso de las estaciones del año. Su follaje es perenne o siempre verde, pues las acículas viejas caen al suelo y son reemplazadas por acículas nuevas. Todos los ecosistemas terrestres generan agua de alguna manera y los bosques de coníferas lo hacen estupendamente bien. Su cobertura forestal retiene la humedad ambiental y el exceso de agua forma riachuelos.
y varios riachuelos al unirse forman ríos. En algunos bosques de coníferas, como este de Pinus teocote en el volcán de la Malinche o Matlalcueyatl en Puebla y Tlaxcala, las acículas caídas de los pinos forman una especie de alfombra esponjosa. Esta es de mucha utilidad para el bosque, pues retiene humedad y permite que el suelo esté casi siempre mojado. Esto es un proceso vital del ciclo hidrológico de las montañas. Curiosamente, mucha agua generada en estos bosques surtirán del líquido a las grandes ciudades de Puebla y Tlaxcala, y a una gran cantidad de poblados de los alrededores. Es increíble cómo estos paisajes naturales están conectados con la vida diaria de las ciudades, aunque es frecuente que la gente ni siquiera lo sepa. Abajo de las copas de los pinos, en el suelo, hay otro tipo de vegetación, el sotobosque. Este es otro pequeño mundo, un hábitat para otras plantas, animales, hongos y microorganismos. El fuego también forma parte de la vida de los bosques. En la naturaleza, cada cierto número de años se quema parte de la vegetación. Este proceso se denomina régimen natural del fuego. Así ha funcionado durante millones de años, hasta que el humano llegó y produjo incendios más frecuentes de lo que los bosques pueden soportar. La negligencia e imprudencia humana ha sido devastadora para los ecosistemas. Por otra parte, el calentamiento global, producido también por el humano, ha cambiado los regímenes naturales de fuego, haciéndolos más frecuentes y destructivos para los bosques. Muchos paisajes naturales ya han cambiado de vegetación por esta razón. Alrededor de los 2.500 metros de altura, los bosques de coníferas se empiezan a mezclar con otro tipo de árboles muy diferentes: los encinos. Árboles de hojas anchas del género Quercus. A estos bosques, en donde hay coníferas y quercus, se les llama bosques de pino-encino. En México hay más de 200 especies de encinos, casi todas de climas templados. Sus hojas anchas se caen durante el invierno o durante la temporada seca del año. En muchas partes a los encinos les llaman robles. Debido a la orografía montañosa del centro de México, con cumbres y barrancos profundos, podemos encontrar zonas de gran humedad. Pero por otro lado, en la sombra orográfica de montaña, es decir, en donde las montañas detienen las lluvias y provocan áreas con precipitaciones muy escasas, se presentan lugares de clima seco. Los encinos tiran sus hojas durante la época de sequía, pues las hojas transpiran mucha agua a la atmósfera y para evitar perderla, los encinos mejor tiran las hojas. Bosques enteros sin hojas o con hojas muy secas son parte de algunos paisajes montañosos. Incluso en muchas partes del eje neovolcánico transversal, la sombra orográfica de montaña ha creado pequeños desiertos, los cuales son verdaderos laboratorios naturales evolutivos, con plantas únicas y paisajes que solo en esta zona se pueden ver. En algunos sitios, cada cañada presenta sus propias especies únicas o endémicas de áreas muy pequeñas. Los ecosistemas de encinales fueron muy comunes en el altiplano mexicano, incluso en las zonas planas. Sin embargo, como estas zonas han estado superpobladas desde hace milenios, los bosques son muy raros y han cedido el espacio a grandes extensiones agrícolas y de poblados. Entre los bosques de coníferas y encinales de las partes altas y las selvas tropicales con poca altitud, se encuentra una zona de transición muy interesante. Se trata de los bosques mesófilos de montaña.
Aquí podemos encontrar plantas de zonas frías conviviendo con vegetación tropical, además de plantas exclusivas y propias del bosque mesófilo o bosque de niebla, como también se le llama. Bosque mesófilo de montaña nos indica bosque que se encuentra en medio. En este caso, entre los bosques frío-templados y las selvas calientes de baja altitud. Mesófilo es un término griego que significa estar en medio o que le gusta estar en medio. Pero los bosques mesófilos de montaña son muy raros en nuestros días, pues estas zonas de clima moderado y húmedo han sido muy utilizadas para el cultivo del café y de la ganadería, por lo que la vegetación original ha sido sustituida por pastizales para ganado y campos de cultivo en gran parte de su extensión original. Una característica del bosque de niebla es precisamente su humedad, casi todo el tiempo presente y durante todo el año. Esto es posible a la humedad proveniente de la evaporación de las aguas marinas es llevada tierra adentro por los vientos alisios y al chocar con las montañas, las nubes se elevan y cubren gran parte de la sierra. Estas nubes al ascender se enfrían y el agua se condensa formando lluvias, ciclo vital que se repite a diario en estas zonas. Estos bosques viven en una eterna humedad, ya sea de niebla o lluvias. Cuando el sol resplandece, suele ser durante un breve tiempo durante el día, generalmente a mediodía. Los ríos que provienen de las alturas se van haciendo cada vez más caudalosos. Cada tipo de vegetación le va aportando cada vez más agua. Ríos y cascadas son parte natural de estos lugares. Este bosque es parecido a los del período carbonífero, de hace más de 350 millones de años. Hace tanto tiempo que incluso todavía no había dinosaurios. Este paraje es un verdadero tesoro natural. Este es otro sitio muy especial. En un rincón de la Sierra Madre Oriental, también en Veracruz, hay otro paraje del pasado remoto de la Tierra. Es un bosque de cícadas de la especie Ceratosamia mexicana. Parecen palmas, pero en realidad son gimnospermas, parientes de los pinos. Fueron muy comunes hace más de 65 millones de años. Incluso fueron comida de dinosaurios. Este es otro paraje extraño, con plantas raras que parecen salidas del túnel del tiempo. Urge conservar los bosques mesófilos de montaña. Quedan muy pocos ya. Además, sus aportes de agua a suelos y ríos son vitales. Muchos pueblos y ciudades dependen de estos aportes de agua para su vida y economía. Pero aún hay más. Estos ecosistemas son muy diversos biológicamente y esto representa un enorme valor para la conservación de la naturaleza y ser un capital natural para el futuro. En muchas partes de la Sierra Madre Oriental en el estado de Puebla, el terreno lavado por las lluvias y la infiltración del agua durante miles de años ha provocado en el suelo calizo enormes grietas y cavernas muy profundas. En esta área abundan las cuevas bajo el suelo. A veces su entrada es un simple hoyo, pero por dentro hay espacios enormes y oscuros. Sin nuestras lámparas, aquí no podría verse absolutamente nada. Acá, en este mundo oculto e insospechado, abundan los ríos subterráneos. Como sea, el agua sigue su curso, incluso bajo la tierra. En este fantasmagórico y extraño lugar, siempre está goteando. Durante miles y miles de años, las gotas van dejando rastros minerales, formando roca nueva, que va creciendo poco a poco. Son las estalactitas que crecen en los techos de la gruta. Crecen solo unos milímetros por año,
Pero la naturaleza no tiene prisa, y estas formaciones son el producto del paso de miles de años. Por otro lado, las gotas que caen al suelo también van dejando su aporte mineral de milímetros por año, y entonces crecen del suelo otras columnas. A estas se les llama estalagmitas. Hay cientos de cuevas inexploradas en la zona. Algunas son muy grandes y tortuosas. El agua que pasa por estos ríos subterráneos sigue su curso y en muchos casos sale montaña más abajo como manantiales, o bien a través de las grietas entre las rocas, las cuales descargan el agua en ríos que más adelante llegarán al Golfo de México. No podemos seguir el curso de estos ríos subterráneos por esa intrincada red de cavernas, así que salimos del interior de la sierra y seguimos a los ríos superficiales a través de los bosques. Hay una enorme cantidad de riachuelos en esta parte del país, agua bajando presurosa por la tierra. Poco más abajo de los 1000 metros de altitud, el clima es más cálido y la vegetación se vuelve más tropical. Empiezan las selvas veracruzanas, las cuales, por cierto, casi han desaparecido de Veracruz para dar lugar a pastizales para ganado. Las últimas estribaciones de las montañas presentan las últimas cascadas, como esta, encerrada en un interesante cañón. Ahora nuestro viaje lo podemos hacer en balsas. Las últimas caídas de agua de las montañas han formado aquí el río Filobobos, cerca de Tlapacoyan, en Veracruz. Aunque ya es navegable, aún no salimos de las montañas y el río discurre entre cañadas y cañones. Utilizaremos el río Filobobos como vía de comunicación, pues deseamos seguir el curso del agua hasta el final. Después de recorrer el plano costero durante unos 50 kilómetros, llegará hasta el mar en Nautla. Aunque hemos llegado a la planicie, el río sigue bajando y en ocasiones el agua baja con rapidez entre las rocas, creando rápidos. En muchos tramos el río presenta aguas tranquilas y apacibles. Por aquí hay poca gente. La mayoría viaja por carreteras y eso permite que el paisaje haya cambiado muy poco, al menos en algunas partes del río Filobobos. Tomamos un descanso en una ribera del río y vemos cómo sale de una gran grieta agua de la roca. Una cascada de agua que proviene de los ríos subterráneos. La montaña la ha filtrado y podemos beber directamente de este manantial.
En otro sitio junto al río encontramos otra cueva. Por esta sí podemos pasar y decidimos entrar. El agua que viene desde la parte alta de la montaña hace que el río subterráneo que viene por aquí traiga mucha fuerza. Extremamos nuestras precauciones, pues ser arrastrados por un río y además subterráneo puede ser muy peligroso. Después de nuestra pequeña aventura en una caverna con su propio río subterráneo y que sale a la luz aquí, desembocando en el Filobobos, continuamos nuestro viaje, navegando otra vez. El Filobobos guarda muchos secretos, algunos muy antiguos. En una roca en el suelo, a orillas del río, ha quedado grabada la impresión de un fósil. Se trata de un amonite, molusco primitivo extinto. Los últimos vivieron hace más de 65 millones de años. Este grupo de animales perduró en nuestro planeta por más de 340 millones de años y dejaron rastro en muchas partes del planeta. Si el río Filobobos fuera un libro, este sería un interesante capítulo de paleontología. No es lo mismo viajar sin percatarse de nada que ir leyendo lo que el mundo nos viene enseñando. Más adelante viene otro capítulo muy diferente, esta vez de historia humana. En otra orilla del río existen los restos de una antigua ciudad totonaca. Este sitio arqueológico es poco conocido. Aunque se puede accesar al lugar a través de la carretera, el haber llegado por el río ha hecho de este encuentro con la historia algo mucho más interesante y ameno. El sitio arqueológico se llama El Coajilote o Filobobos. Se calcula que tiene más de 2000 años. Aquí, los totonacas crearon una ciudad con una gran plaza, infraestructura hidráulica, templos y el infaltable juego de pelota. Y todas estas maravillas junto a un gran río en medio de la selva y grandes acantilados. Pero el Filobobos también tiene su parte ruda. En la antigüedad, algunas partes de las ciudades totonacas junto al río fueron destruidas por las subidas del nivel del río en años de lluvias excepcionalmente abundantes. Y como el hombre no aprende mucho de las lecciones del pasado, sigue construyendo a las orillas del río hasta que el Filobobos reclama su territorio y se lleva lo que hay en sus dominios. Algunos humanos son capaces de construir una casa sobre la vía de un tren y echarle la culpa al tren cuando éste pasa y destruye la casa. El río se llevó mi casa, es algo que con frecuencia vemos en las noticias. Más cerca de la costa, el río suele ir más tranquilo y la parte silvestre cede su lugar a campos agrícolas y ganaderos. Al término de su recorrido, el río Bobos, antes de desembocar en el mar, forma una laguna costera con aguas salobres y manglares en las orillas. Muchos ríos que desembocan en el Golfo de México forman lagunas costeras antes de que sus aguas salgan al mar. Es el caso de Laguna Madre, el sistema lagunar de Tampico y Altamira, la laguna de Tamiagua, el complejo lagunar de Alvarado y muchas lagunas más pequeñas como las de Tuxpan, Nautla y Mandinga. Aunque todas son muy parecidas por sus exuberantes manglares. Finalmente las aguas del río salen a mar abierto, a otro mundo totalmente diferente. El mar del Golfo de México es otro universo, con muchos otros ecosistemas, aunque desde la superficie parece plano y monótono. Abajo de la superficie podemos acceder a un mundo submarino de maravillas. Frente a las costas veracruzanas existen muchos arrecifes coralinos bajo las aguas. Los más grandes de la zona veracruzana se encuentran justo frente al puerto de Veracruz. Un mundo insospechado, repleto de vida, se encuentra oculto a la vista de las personas y muy cerca de una ciudad portuaria con más de 500,000 de habitantes.
Los arrecifes de Veracruz son muy especiales. Sus aguas son parcialmente turbias y esto se debe a que varios ríos desembocan por aquí llevando sedimentos que enturbian un poco el agua. Pero hay otros arrecifes frente a las costas veracruzanas con aguas más transparentes. Estos arrecifes cercanos a la isla Lobos presentan una visibilidad excelente y una explosión de color y vida es posible apreciar bajo las cálidas aguas. Y ya más lejos de la costa, donde ésta ya no se ve, el fondo marino poco a poco se hace más profundo. Es característico del Golfo de México que su profundidad vaya aumentando poco a poco conforme se aleja uno de la tierra firme. Esta plataforma petrolera abandonada nos permite bajar un poco más y encontrarnos con un arrecife artificial, el cual es visitado por peces pelágicos, es decir, los que viven en alta mar, ya lejos de la costa. Este fantasmal lugar, con una inmensa estructura corroyéndose poco a poco y llena de vida, es sumamente interesante. Abajo de los 20 metros de profundidad, el sitio se vuelve más sombrío y el agua mucho más fría. Y así terminamos un viaje que empezó en las alturas cubiertas de nieve, realizando un fabuloso viaje a través de unos cuantos kilómetros hasta llegar a un mar tropical que tiene muchos secretos por descubrir.